Estamos en el lago Redó, dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Maurici. Venimos de hacer un muestreo limnológico clásico que forma parte de los muestreos que estamos realizando dentro de un proyecto financiado por la Red de Parques Nacionales, en el cual estamos mirando si ha habido cambios en la biodiversidad de flora acuática de estos lagos pirenaicos que han sido desde siempre sistemas prístinos y de referencia por tener aguas con muy pocos nutrientes y una concentración muy baja de sales. Sin embargo, en las últimas décadas hemos ido viendo factores de cambio global relacionados tanto con aumentos de temperatura, con episodios extremos de sequía, por ejemplo, cambios en la tendencia de la cantidad y composición de la deposición atmosférica y también el efecto de las especies de peces introducidos en los lagos que nos dan a entender, son indicios de que estas condiciones tan prístinas y tan de referencia que nosotros teníamos con los estudios que se habían hecho hace más de 3 décadas pueden estar variando, ¿vale? Entonces, estos primeros diagnósticos de cambios en la composición atmosférica, en la química del agua, se han hecho con indicadores que marcan rápidamente si hay cambios ambientales. Sin embargo, ahora vamos a ver qué ha pasado con la flora acuática, que son componentes de la biodiversidad que, de expresar cambios, indican que la variación en el medio es mucho más importante, mucho más significativa. Así que lo que estamos haciendo es cogiendo los mismos sistemas o lagos que muestreamos hace 30 años, en los cuales nos sumergimos y sacábamos transectos de la biodiversidad de plantas acuáticas. Estamos yendo las mismas personas y nos estamos metiendo a bucear en apnea e intentando sacar los mismos transectos y anotar la abundancia de las distintas especies. Y entonces vamos a ver si ha habido cambios en esta biodiversidad. No todos los lagos del Pirineo ni del Parque Nacional tienen vegetación, pero sí muchos de los que son poco profundos, en los que llega luz hasta el fondo, ¿no? Y entonces vemos pues, en el fondo, en toda esta zona litoral, que puede estar recubierta por unas 4, 5 o 6 especies de plantas acuáticas, dependiendo en su momento de la composición físico-química del agua y de algunos factores de cuenca. Pues ahora estamos repitiendo todos estos estudios y ver cómo se han movido estas comunidades y el medio respecto a estas condiciones prístinas, lo que nos dará una idea del impacto del cambio global en esta zona de alta montaña que se considera de referencia y un buen indicador de cambios, ¿no? Tenemos ya algunos resultados preliminares de algunos 2 veranos anteriores y estamos viendo que efectivamente una matriz o unos organismos de los que no esperábamos que encontráramos ningún cambio tanto en abundancia como en distribución, en profundidad y como en composición, pueden aparecer o desaparecer especies, puede una especie aumentar el recubrimiento o reducirse las manchas. Y estamos viendo un poco de todo, dependiendo de las especies. Algunas tienen cierta tendencia a aumentar y algunas otras cierta tendencia a contraerse. Entonces las vamos a usar como indicadores, pues a lo mejor de cambios de condiciones que están más favorecidas porque hay un aumento en la deposición de nutrientes, quizá, o de fósforo en los lagos, y otras que están más impactadas, por ejemplo, por otros factores, como puede ser pues, la bioturbación que pueden ejercer algunos peces. Estos son intuiciones y vamos a intentar poner números y intentar pues, responder y todas estas preguntas. Esta investigación se puede hacer porque existen series largas de datos, tanto de físico-química como de biodiversidad, y por tanto poner en énfasis el valor de la Long Term Ecosystem Research, ¿no? De la investigación a largo plazo en ecología, que es la única manera de poder dar o no solo detectar cambios, sino que estos validarlos y verificarlos de forma robusta, ¿no? Y en este caso ver
cambios en la composición del bentos de la flora acuática, pues ya es un indicador de cierta magnitud de procesos que están ocurriendo aquí, ¿no? También hacemos muestreo de la fisicoquímica del agua y del biofilm, y esto ya nos indica cambios pues, más a corto plazo, ¿no? De lo que está ocurriendo, por ejemplo, este verano, que es más seco, que el agua parece más caliente, que parece que ha habido tormentas fuertes de polvo del Sáhara, con una composición distinta de las lluvias secas habituales. Y así analizamos a la par las distintas matrices biológicas y vamos intentando evaluar cambios a distintas escalas de tiempo, ¿no? Que nos integren factores de distinta magnitud.